El Evangelio según San Lucas, capítulo número 3, verso 23, dice: el que está conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no junta, desparrama. O de nuevo, porque me parece que lo leí mal. El que no es conmigo, me perdí. El que no es conmigo está contra mí. Y el que no está conmigo, desparrama. Amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Padre, te doy gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Señor, voy a presentar tu palabra, la palabra que tú has puesto en mi corazón. Señor, para cada uno de nosotros, me incluyo, Señor, porque tu palabra es para todos. Por tanto, Señor, que tu Espíritu Santo nos ministre, nos hable, nos instruya, nos corrija, nos fortalezca, nos levante, Señor, para cumplir con tu preciosa obra en medio de nosotros. Señor, tu bendición que te al alcance de nuestras manos, por ti y para ti, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Te decía Lucas capítulo 11, verso 23. Yo no soy muy habitual de ir a las canchas de fútbol. Sí, cuando era chico, habré tenido 10, 12 años más o menos, alguna vez fui con mi padre a la cancha de Central. Y como siempre, después de cada partido había tumulto, había problemas, había dificultades, porque había un grupo que iban para hacer un lío nada más. Mucho más todavía si Central perdía, cosa que era muy habitual que pasara. Que todos los domingos había problemas. Y en aquel tiempo, te estoy hablando de muchos años atrás, estaba la policía montada, los que venían a caballo. Entonces cuando se armaban estos tumultos, después que terminaba el partido en la calle, venía la policía montada y entraba a correr a los que estaban haciendo lío. Entonces los que hacían lío tenían una forma de poder parar o intentar parar a los policías. Le tiraban bolitas o los bolones, eso se lo tiraban a la calle, cosa que el caballo pisara la bolita y se desparramara por el suelo. Esta era una de las cosas, o uno de los grupos. Pero había otro grupo que decía, no, por acá no vayamos porque hay problemas, vayamos por acá. Y esos grupos que no hacían problemas, esos grupos que no peleaban, esos grupos que no discutían, esos grupos que eran pacíficos, por decirlo de alguna manera, tenían una costumbre. Era muy habitual en aquel tiempo, y los que tienen mi edad, o más o menos mi edad, se van a acordar, que había un triciclo, rueda atrás, dos ruedas adelante, y en el medio de las dos ruedas adelante un cajón con una tapa, ¿no? Un cajón más o menos importante. Y había un par de hombres que vendían pizza, o pizza, como dicen algunos. Y las pizzas ya estaban cortadas en triángulo, pero te la vendían tipo sándwich, ponían un triángulo arriba del otro, era una cosa exquisita, era una cosa riquísima. O sea de que, para más o menos redondear la cosa, había un grupo que generaba problemas y que la policía los corría, y había otro grupo que eran pacíficos y que se alimentaban. Amén. Amén. Independientemente del partido, independientemente de cómo habían salido, no importa. Estos dos grupos casi siempre, casi todos los domingos estaban. Trayéndolo al pasaje bíblico, los versos anteriores al verso 23, es cuando la Biblia nos relata, nos cuenta que Jesús echa fuera un demonio que había traído problemas a una persona. Y allí estaban dos grupos. Estaban los grupos que creían en Jesús y estaban los fariseos y todos los demás que no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Este grupo que no creía que Jesús era el Hijo de Dios no podían negar el milagro, las maravillas que Jesús hacía, porque era palpable. 'Padre. El demonio había salido de esa persona. Y esa persona estaba poseída por un demonio. Y el demonio había salido de esa persona. Y ese demonio
Y ellos, frente a este hecho, no podían negarlo, no podían decir de que era imposible que esto hubiese pasado. No solamente habían visto este milagro, habían visto muchísimos milagros de mano de Jesús, o sea que ellos no podían negar. Y tenían que buscar una justificación, se tenían que justificar, o tenían que justificar por qué Jesús hacía lo que hacía. Y entonces así, ustedes van a leerlo, si lo leen luego en su casa, este grupo dice que por el demonio, por Belcebú, Jesús echaba a los demonios. Y ahí Jesús trae una enseñanza. Y le dice, un reino dividido no puede progresar, un reino dividido no puede sostenerse, un reino dividido no puede mantenerse, un reino dividido no puede crecer. Porque si en el reino hay división, si en el reino hay pelea, no puede crecer, es imposible. Entonces Jesús le dice, si yo por Satanás estoy expulsando a los demonios, y yo creo en Dios, y soy el representante de Dios, entonces los demonios están divididos, y entonces eso no es posible. Y larga otra pregunta. Jesús le dice, entonces, vuestros hijos, ¿por quién echa a demonios? ¿Por quién echa fuera demonios? Y acá hago un pequeño paréntesis. Cuando la palabra está refiriéndose a esto de hijos, no está hablando de los hijos naturales. Que la palabra muchas veces utiliza la palabra hijos para relacionarnos a nosotros. Como por ejemplo, nosotros somos hijos de Dios. ¿Amén? Sí, es una figura. Así que pueden ser hijos naturales como pueden ser hijos espirituales. Y los discípulos de los fariseos, los discípulos de este grupo, sean hijos naturales, sean hijos espirituales, también echaban fuera demonios. Y entonces Jesús le dice, entonces, ¿cuál es la historia? ¿Cómo es la historia? ¿Por quién echa eso también demonios? Y entonces Jesús dice, yo lo que hago, lo hago por el Señor, lo hago por mi Padre. Y acá viene esto. Jesús dice, el que no está conmigo, estás contra mí. El que no está conmigo, estás contra mí. Y el que no está conmigo, en lugar de juntar, desparrama. Y esto es interesante. Porque si no estamos con Jesús, si Jesús no está con nosotros, si nosotros no estamos con Jesús, vamos a desparramar en lugar de juntar. Esta versión dice desparrama, hay otra versión dice que no recoge. ¿Recuerdan cuando la palabra también relata de que van los discípulos y le dicen a Jesús, los discípulos de Juan también están predicando? Los discípulos de Juan también están haciendo lo que nosotros hacemos, maestro. ¿Y Jesús qué le dice? Déjenlo, porque los que están conmigo van a juntar, los que están conmigo van a apretar, los que están conmigo van a estar juntos en un mismo reino. Entonces la pregunta que me cabe, en realidad ayer, la pregunta que me la hice yo mismo, en primer lugar, porque una de las bendiciones que nosotros tenemos, lo que compartimos la palabra, y yo no estoy hablando por mí únicamente, sino por cualquiera de ustedes que comparte la palabra, lo primero que nosotros recibimos es la palabra para nosotros mismos. El primero que Dios nos habla de nosotros, para que después nosotros podamos colgar. Entonces la pregunta que me surgió ayer cuando estaba meditando y preparando esto, ¿yo dentro de la iglesia estoy para juntar o estoy para desparramar? Me hice esta pregunta. Volviendo al ejemplo, cuando arranqué, es, o estamos con aquellos que generamos problemas, con aquellos que tiramos piedras, con aquellos que nos enojamos, con aquellos que le tiramos la bolita para que los demás tropiecen, o estamos con aquellos que no nos queremos mezclar y nos queremos alimentar. Y no solamente de la porción de pizza, sino que nos queremos alimentar del Espíritu del Señor. ¿Qué grupo queremos pertenecer? ¿A qué grupo queremos pertenecer? Cuando hablo de tirar piedras, cuando hablo de estar en este grupo conflictivo, estoy hablando de criticar, estoy hablando de enojarse, estoy hablando de
mirar todo mal, estoy hablando de lo que fuera. Como decía recién Malena. O, Malena es lo que decía esto, o venir a la congregación y estar en el grupo que quiere alimentarse del Espíritu del Señor, quiere alimentarse de la palabra del Señor. Independiente de... Ayer escuchaba a un apóstol que vino de Córdoba para predicar a Rosario y él más o menos, poco más, poco menos, también hablaba de esto. Y dijo algunas cosas que yo muchísimas veces he dicho. Entonces la pregunta que me surge, y es la misma pregunta que el Espíritu me hizo a mí, es ¿a qué grupo pertenecemos? De nuevo te digo, estamos en el grupo que tiramos bolitas para que los demás tropiecen y caigan. ¿O estamos en el grupo que queremos alimentarnos por el Espíritu Santo de Dios? Es una buena pregunta. Y creo que el Espíritu Santo de Dios nos la dice en esta mañana. Porque, amados míos, la iglesia tiene que crecer. La iglesia se tiene que levantar, la iglesia se tiene que fortalecer. Estoy convencidísimo de esto. Estoy absolutamente seguro de esto. La única inseguridad que tengo, no sé si mis ojos lo van a ver, pero que Dios lo va a hacer, lo va a hacer. Porque la iglesia está fundada en Cristo Jesús. Y contra el reino de Dios no hay nada que se levante que lo pueda llegar a frenar, que lo pueda llegar a entorpecer. Sí lo puede llegar a detener, pero momentáneamente. Por eso te digo, hay un momento en tu vida de que tu vida está detenida, que tú no logras, que tú no alcanzas, que esto te falta, que esto, que el otro. Pero llega el momento que viene la liberación de parte del Señor y vas a disfrutar lo que Dios va a hacer en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tus nietos, para la gloria del Padre, porque estamos fundados en la roca que es inconmovible, que es Jesús. Pero tenemos que ser alimentados por el Espíritu. Tenemos que apartarnos, como en ese grupo que yo te dije que yo viví cuando yo era chico. A pesar de que era chico, me quedó grabado la imagen en donde mi papá me tomaba la mano y me decía, no, vamos por acá, nene, vamos por acá. Y me apartaba de otro lado y me llevaba por otra calle para no ser partícipe de los problemas. Deja que el Espíritu Santo de Dios te ministre, deja que el Espíritu Santo de Dios te hable, deja que el Espíritu Santo de Dios se manifieste en tu vida y te diga por acá no, por acá. Por allá no, por acá. No te metas en problemas, no tires piedras, vení por acá. Porque Dios nos ha llamado a paz. Dile a la persona que está al lado tuyo, Dios nos ha llamado a paz. Y termino con esto. Alguien ha dicho alguna vez de que muchas veces la paz es imposible. Y yo creo que el que sostiene esto está equivocado. Porque la palabra del Señor dice que una palabra suave calma la ira. Y una palabra suave calma el temperamento impetuoso de la persona que tenemos enfrente. Por tanto, que en nuestra boca, que en nuestro espíritu, que en nuestro corazón siempre es una palabra de bendición. Siempre una palabra de paz. Alguna vez, cuando estaba dentro del protocolo de las personas que pasaron por cáncer, me mandaron a la psicóloga. Y entonces, charlando de estas cosas, me decía, ahí salí, mira los pajaritos, mira el verde, mira esto, salí a caminar. Y nada más, que pajaritos, ni que nada, los pajaritos los tenía adentro de una casa. Es cierto. Cuando estés ofuscado, cuando estés preocupado en demasía, cuando algo golpea tu vida, sal a caminar, da una vuelta a manzana, no sé, sal solo y pídele al Señor que se manifieste en tu vida. Y pídele al Señor que traiga paz, y pídele al Señor que traiga ese alimento espiritual que únicamente los hijos de Dios lo tienen. Amén. Ningún otro. Porque el mundo no puede reconocer el Espíritu Santo de Dios. Lo puede nombrar, pero no lo conoce. Pero nosotros que formamos parte del cuerpo del Señor, el Espíritu está con nosotros, la palabra del Señor está con nosotros, su presencia nos acompaña, siempre nos va a bendecir, siempre nos va a cuidar, siempre nos va a sanar
siempre nos va a levantar hasta que la obra perfecta del Señor se cumpla en nosotros cuando estemos delante de su presencia. Amén. Así que cierro el pico con esto. ¿Qué grupo? ¿O el grupo que tira piedra, figurativamente estoy hablando? ¿O el grupo que nos queremos alimentar de la palabra del Señor? Tú lo decides. Ninguno más que tú lo puedes decidir.